Buenas noches, queridos jóvenes. En esta semana vamos a impartir la catequesis correspondiente a esta semana. Pero antes de nada vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú eres bueno. Ven, Señor Jesús. Vamos a empezar con el encuentro número 17, el tema se refiere a los patriarcas. En primer lugar, vamos a entender qué quiere decir patriarca. Patriarca es una persona que guía y manda a un grupo de personas, hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en las cuales goza de autoridad. Vamos a ver que el objetivo de este encuentro es participar como guías en cuanto a la misión que debemos cumplir en nuestras vidas con los dones que ya hemos recibido en el bautismo, cuando éramos pequeños y cuando nos bautizaron nuestros padres. Esos dones que los recibimos: temor de Dios, piedad, fortaleza, consejo, inteligencia, ciencia y sabiduría. Luego tenemos en el libro, en la página 70, un hecho de vida. Vamos a ir desarrollando como lo dice el texto. Dice, vamos a ver las siguientes, vamos a contestar las siguientes preguntas en base al texto que nos explica, que nos narra sobre una historia que es un patriarca. Se trata de una semilla que plantó un emperador y que con el tiempo fue germinando, pero llegaron todos con con esta plantita, ¿no? A presentar en una reunión. ¡Qué sorpresa! Unos presentaron ya florido, ya con la macetita, pero hubo uno que llegó sin su germinar y todos se burlaron, fueron burla. Y todos, entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que no estaba para probar en esta semillita, no estaba germinada. El único que actuó con serenidad y con franqueza fue este único joven que todos se le burlaban. Y en base a este texto vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿cualquiera de los jóvenes que hicieron la trampa crees que pudieron ser líderes? Eso ya en respuesta ustedes vayan pensando. Dice, ¿qué cualidades debe tener un caudillo? Para entender que quiere decir caudillo es líder, significa que son seguidores, que inspiran confianza. Algunos patriarcas pueden ser considerados como líderes. ¿Por qué? Si se considera como patriarcas porque se siguieron obedientemente la voluntad de Dios, cuya fe fue exaltada en toda la Biblia. Dice, ¿qué nos enseña esta lectura? Que debemos proceder con transparencia, con integridad y confianza. Así lo debemos actuar en la vida presente con nuestras actuaciones. Luego vamos viendo las siguientes preguntas. ¿Qué significa un patriarca? Hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en los cuales goza de autoridad. Los patriarcas son padres, dado que para Adán fue el padre de la raza humana, fue también el primer patriarca como tal, que fue responsable de bendecir a su posteridad y ayudar a vivir rectamente. ¿Qué características debe tener un patriarca? Una fe completa, una fe firme, una fe incrementable, una fe viva, un- una obediencia inmediata, una obediencia ciega, una confianza plena en Dios. ¿Cuáles fueron los patriarcas del Antiguo Testamento? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué propósito tienen con respecto a su pueblo? ¿Cuál fue? El de transmitir el mensaje de salvación, de rescatar al hombre de su condición pecaminosa, enseñar a conocer a Cristo, por lo que verdaderamente Él es el camino, la verdad y la vida. Luego vamos con el encuentro
Aquí también debemos completar con llenar todo lo que, cuáles fueron los patriarcas, llenaron ustedes, pero yo les di una ayudita, ¿sí? Vamos con el encuentro. Verán en la página 73 también deben completar la tarea a través de las citas bíblicas de Génesis. ¿Qué significa? Dice que tenía Abraham, cuántos años tenía, de a dónde fue, con quién se casó. Eso sí es en base a la cita bíblica. Luego vamos con la cita bíblica vamos con el encuentro número 18 a lo que se refiere a un rey. ¿Qué será un rey? Un rey es un monarca, un soberano o un reino. La forma de gobierno donde está a cargo su mandato. Dice, aquí tenemos igual una cita bíblica, un relato, ¿no? En la que dice Dios nunca se equivoca. ¿Por qué será? El camino de Dios es perfecto y su palabra sin impureza. Él es el camino de todos los que le aman y confían. Muchas veces nos quejamos de la vida y siempre estamos hablando mal, olvidándonos de que nada, que todo es por casualidad y que todo ya que todo tiene un propósito. Todas las mañanas ofrece tu día al Señor Jesús y pídele a Dios inspirar tus pensamientos, guiar tus actos y apaciguar tus sentimientos. En base a este relato vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles pueden ser las razones por las que el rey no creía en la bondad de Dios? Porque aquí presenta un relato que habla de un siervo y que le cuidaba al rey. Y el siervo le era muy fiel y él le libró del mal y peligro. Pero este rey no lo creía. Y ahí vamos contestando, ¿no? Ustedes ya lo lean, pero yo les doy el resumen. Dice, ¿cuáles pueden ser las actitudes, las razones por las que el rey no creía en la bondad de Dios? Él no creía porque se creía, él sabe lo todo, el supremo, era súper orgulloso. Luego dice, generalmente, ¿qué experiencias son las que hacen mirar la presencia de Dios? El Espíritu de Dios nos va cambiando en el corazón. Cuando el Espíritu ya está en nosotros, va cambiando nuestra manera de ser, de actuar. Tenemos que ser humildes y ya somos diferentes. Desde que Jesús vino, los cristianos vemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Jesús es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice, ¿qué interpretación le das a la actitud del súbdito rey? Él tenía una confianza ilimitada hacia Dios, una fe en Dios. Ahora luego vamos a ver qué significa antes de seguir la siguiente pregunta. ¿Qué es un legado? Legado quiere decir lo que dejemos o lo que hayamos hecho y que quede de recuerdo que quede de recuerdo a los demás. Tenemos que dejar en nuestra actitud buenas costumbres, ser la imagen de Dios para que se acuerde de nosotros y cumplir nuestros mandamientos. Dice, de los principales reyes de Israel, investiga y piensa. ¿Cuál es el legado espiritual de Saúl? Verán que aquí tenemos que citar las citas bíblicas y vemos a los libros, pero aquí yo les hice un resumito, pero ustedes ya también contesten, ¿no? ¿Cuál es el legado espiritual de Saúl? Él era un hombre de gran valor, firme en todas sus actuaciones. Luego dice, ¿cuál es el legado espiritual? Ya nos acordamos del legado, verán, que quiere decir qué es lo que él dejó a los demás. David no solamente dejó tras sí un gran reinado de obediencia a Dios, sino que él mismo lo honró dejando en él la línea por medio de la cual nacería Jesucristo, porque fue un hombre conforme a su corazón, cumplir la voluntad de Dios, un varón conforme a su corazón que hizo su voluntad. Una persona conforme al corazón quiere decir que a pesar de lo imperfecto trata de siempre buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el legado espiritual de David? Que él siempre buscó la sanidad, enseñó a servir a Dios y un creyente conforme al corazón de Dios consagra su vida a Jesús, fuente de bendición y servicio. El rey David vemos que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el legado espiritual de Salomón? Ahí lo vemos. La fe y una obediencia. Fue el sabio y justo. Las dos virtudes que lo hicieron entrar a la historia como un personaje gigantesco. Vamos a continuar
Luego tenemos que completar la página 79, en la que tenemos que leer. Yo ya la transcribí, pero tenemos que completar página 79, ¿sí? Luego vemos el encuentro 19, los profetas. A ver, el objetivo de este encuentro, ¿cuál va a ser? Vamos a tomar conciencia de que por ser bautizados también nosotros somos profetas. Participamos del carácter profético de Cristo. De ahí la urgencia de salir a evangelizar a todo el mundo en nuestra casa. No solamente los curas y las monjas son los llamados a predicar la palabra. Nosotros con nuestras actuaciones tenemos que predicar la palabra como hijos de familia, como padres de familia, como hermanos. ¿Qué es un profeta? La profeta es una persona que habla la verdad de Dios. La palabra significa que defiende. A los profetas también se le llama videntes. Dice, ¿cómo influye la palabra de Dios en nosotros? Dios comparte esa sabiduría con nosotros en su palabra. Dice que en Hebreos 4:12, su palabra es viva y eficaz. Dios es el creador del mundo y de las personas que lo habitan. Cuando una nación honra a Dios, desarrolla un respeto por toda la creación de Dios. Donde no se honra a Dios, la sociedad fracasará su creación y como resultado el pueblo sufrirá. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los humanos. Por lo tanto, en resumen, es un mensajero de Dios. Estamos llamados nosotros a ser mensajeros de Dios. ¿Por qué algunas personas no creen en la palabra de Dios? En primer lugar, nos corresponde a nosotros como católicos y bautizados cumplir los mandamientos de la ley de Dios y ser portadores de su mensaje con nuestro testimonio de vida, porque si no lo cumplimos, le hacemos quedar mal a Dios y nos convertimos en un antitestimonio, ya que los demás ven en nosotros nuestras actuaciones y dicen, no, si no es católico, ¿qué voy a creer en Dios? Otra también tenemos de que los sacerdotes no cumplían esta función de Dios. Ese privilegio les había dado en serio los sacerdotes, pero le fallaron en la antigüedad. Dice, ¿qué opinión tiene acerca de las personas que no creen en la palabra de Dios? Elías no tiene un criterio, en sí da dolor los que no tienen un hogar donde reciban amor, no saben qué es amor, qué es cariño, porque si no tienen cariño, ¿qué van a transmitir? Y luego muchos han oído nunca hablar de Dios. Y por último, quienes dicen que Dios no existe, que Dios es un enemigo, que hay que convertir, detestan la palabra de Dios y persiguen a los a los que creen en Él. Las razones de no creer en Dios, por lo tanto, son numerosas. El deseo de no ser automático. A veces lo descubrimos en muchas ocupaciones. Baja y demás, estamos formando imágenes falsas. Le creemos que es un Dios malo, vengador y que impide ser un hombre libre, pero este no lo es así. Escribe, ¿qué tenemos las profecías de Daniel? De Daniel dice, promete el establecimiento eterno divino de Dios con paz y rectitud, con su apariencia de triunfo de todos los rectos. Libro de Daniel revela que todos aquellos que ponen en su corazón amar y servir a Dios por la fe podrán pasar desde la incertidumbre a la aflicción de la vida presente. Por la voz del Señor que dice Isaías, estamos invitados, en resumen, ¿no? Porque ya mismo se acaba nuestro tiempo, que Dios aparece como un Rey Supremo al que obedecen los espíritus celestiales, bien en un mundo, pero también en el templo de Jerusalén. En su presencia el profeta y el pueblo son pecadores, pero Dios tiene en su poder de purificar al profeta y hacerle partícipe de su santidad. Dios está presente por doquiera su gloria, especialmente entre su pueblo. ¿Cuál es la misión de Ezequiel? La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción, las malas costumbres y las ideas erróneas.